Buen día, profesor. Mi nombre es Lisbeth Jiménez. En la mañana de hoy tengo el honor de exponerle el tema titulado Articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral está formada por la articulación del fémur con el hueso coxal, más específicamente por la cabeza elipsoidal del fémur y el acetábulo de la cavidad en que se articula. La cabeza femoral está cubierta por el cartílago articular y hialino, a excepción de la depresión central rugosa de la fosita de la cabeza femoral. Superficie donde se adhiere el ligamento de la cabeza del fémur o también llamado ligamento redondo del fémur. El acetábulo está formado por la fusión de los huesos ilión, isquion, lier pubis. Juega un papel significativo en la estabilidad de la cadera, ya que rodea casi por completo la cabeza del fémur. El acetábulo tiene una región semilunar prominente conocida como carilla semilunar, que está cubierta por cartílago articular. Está formando un anillo incompleto que ocupa la cara superior y lateral del acetábulo, faltando solo en el segmento inferior. Esta carilla es más amplia anterosuperiormente, donde soporta la mayor parte del peso corporal durante la bipedestación. El borde inferior del acetábulo, que carece de dicha carilla, forma la incisura acetabular. Dentro de los movimientos, la cadera realiza movimientos de flexión y extensión. La flexión indica movimientos en una dirección anterior y la extensión en una dirección posterior. Abducción y aducción. Abducción es alejamiento del plano del medio y aducción indica el movimiento opuesto. Rotación medial y lateral. La rotación medial acerca la superficie anterior de un miembro al plano medio, mientras que la rotación lateral aleja la superficie anterior del plano medio. Los músculos principales que producen movimiento en la articulación coxal, en la vista anterior tenemos el iliopsoas, que es el flexor más potente, se mantiene y se inserta en el trocante menor del fémur. Está el aductor mayor, que es un aductor que también actúa como flexor en la parte anterior o aponeurótica y como extensor en la parte posterior o isquiotibial. La porción aductora se inserta en la tuberosidad glútea, mientras que la porción isquiotibial se inserta en el tubérculo del aductor. Está el pectíneo y el gracil, que participan también en la flexión y abducción. El pectíneo se inserta en la línea pectínea del fémur, justo inferior al trocante menor, y el gracil se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia. En la vista posterior tenemos a los glúteos medios y menor, que actúan como aductores y son rotadores mediales. El glúteo medio se inserta en la cara lateral del trocante mayor del fémur y el glúteo menor se inserta en la cara anterior del trocante mayor del fémur. El glúteo mayor es el principal extensor desde la posición flexionada hasta la erguida y también es un rotador lateral. La mayoría de sus fibras se insertan en el tracto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Algunas fibras se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Okay. En la irrigación, las arterias que irrigan la articulación de la cadera se originan en la arteria ilíaca común, que se bifurca en las arterias ilíacas internas y externas. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa en el abdomen. La arteria ilíaca externa se convierte en la arteria femoral cuando el vaso pasa por debajo del ligamento inguinal hasta entrar en el triángulo femoral en la cara anterior del muslo. La femoral profunda es una rama profunda de la arteria femoral e irriga la articulación de la cara junto con sus ramas. Arteria circunfleja femoral medial y arteria circunfleja femoral lateral. La arteria glútea superior e inferior se originan en la cavidad pélvica en forma de ramas de la arteria ilíaca interna e irrigación de la región glútea. La arteria glútea superior abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor por encima del muslo piriforme. La arteria glútea inferior lo hace a través del mismo agujero, pero por debajo del músculo piriforme. La arteria obturatriz es una rama de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica y atraviesa el conducto obturador hasta entrar e irrigar el compartimiento medial del muslo. Irrigación. El principal aporte sanguíneo de la articulación coxal procede de las arterias retinaculares, que son las ramas de las arterias circunflejas femorales. Las arterias retinaculares, que proceden de la arteria circunfleja femoral medial, son más abundantes y aportan más sangre para la cabeza y el cuello del fémur.
porque pueden pasar por debajo del borde posterior de la cápsula articular que carece de inserciones. La arteria para la cabeza del fémur o rama acetabular es una rama de la arteria obturatriz que atraviesa el ligamento de la cabeza del fémur. Las drenaje venoso. Las venas profundas suelen ir paralelas a la arteria femoral, glútea superior, glútea inferior y obturatriz. Las principales venas que drenan a la cadera y a la pelvis son consideradas profundas, que se encuentran por debajo de la fascia profunda. Las venas glútea superior e inferior acompañan a las arterias correspondientes a través del foramen isquiático mayor. Comunican con tributarias de la vena femoral. Por lo tanto, constituyen vías alternativas para el retorno de la sangre del miembro inferior si la vena femoral está ocluida. La vena obturatriz inicia la porción superior de la región aductora del muslo y entra a la pelvis a través de la porción superior del foramen aductor. Tiene un recorrido ascendente y descendente en la pared lateral de la pelvis, debajo de la arteria obturatriz y luego pasa entre la uretra y la arteria ilíaca interna, para terminar en la vena ilíaca interna. Su inervación. En la cadera, como en otras articulaciones, se cumple la ley de Hilton, según la cual los nervios que inervan los músculos que se extienden a través de una articulación y actúan sobre ella también inervan la propia articulación. La cara anterior de la articulación coxal está inervada por el nervio femoral L2 al L4. El nervio femoral es mixto, sensible y motor. La cara inferior está inervada por el nervio obturador L2 al L4. El nervio obturador es mixto, lleva la sensibilidad de la piel a la cara anterior de la articulación. La cara posterior, por las ramas del nervio cuadrado femoral del L1 al del L4 al S1 y el nervio ciático del L4 al S3. El nervio ciático brinda inervación sensitiva y motora. La fractura de la cadera. La mayoría de las fracturas de cadera se produce en una de las dos partes del hueso largo que se extienden desde la pelvis hacia la rodilla, que es el hueso del fémur, que está el cuello del fémur, que esta zona está situada por la parte superior del fémur, justo debajo de la parte esférica, que viene siendo la cabeza del fémur de la articulación esférica. Está la región introcantera. Esta región es un poco más abajo de la articulación de la cadera en la parte del fémur superior que proyecta hacia afuera. Estas fracturas son causadas por impactos muy fuertes en los adultos mayores. En la mayoría de los casos, una fractura de cadera es consecuencia de una caída al estar de pie. La artrosis es la pérdida progresiva de cartílago articular, suele ir acompañada de la formación de osteofitos, deformidades articulares y procesos inflamatorios. La artrosis afecta alrededor de 2 millones de personas en el mundo. La prevalencia por edad confirmada por radiología fue el 0,85, no observándose tantas diferencias por sexo, con una prevalencia de 0,98 mujeres y 0,7 en hombres. En estudios observacionales con metodología de identificación de casos para población mayor de 20 años, la artrosis sintomática de cadera afecta entre el 3,5 y 5,6% de los mayores de 50 años, llegando al 10% en mayores de 80 años.